Antes de que las trompetas retumbaran y los estandartes se alzaran al cielo, cuando aún las colinas de Belén murmuraban secretos a las estrellas, nació un niño. No hubo festejos ni proclamas. Nadie escribió su llegada en papiros ni anunció profecías sobre su destino. Sin embargo, algo en el viento cambió desde aquel día. Las hojas de los olivos dejaban de danzar por un instante cuando él pasaba, como si la propia tierra reconociera que algo poco común había comenzado. No traía corona ni cetro, no tenía lira ni cayado de pastor. Solo poseía 2 pies capaces de trazar caminos donde otros veían barreras, y un corazón demasiado impaciente como para esperar su turno. Los vecinos del poblado lo llamaban incansable. Los ancianos, con tono de advertencia, decían que subiría alto demasiado pronto o caería demasiado rápido, pero ninguno podía alcanzarlo, ni en los juegos, ni en los pensamientos, ni en ese valor inusual con el que se lanzaba hacia lo desconocido. Más allá de los muros de la ciudad, bajo un sol que castigaba sin tregua, los soldados entrenaban. Golpes metálicos, voces secas, pasos firmes marcaban el ritmo. Otros niños observaban desde la distancia, escondidos tras rocas o arbustos. Él no. Cada día se acercaba más, sin miedo, sin palabras. No era simple curiosidad. Había algo dentro de él que lo empujaba, un deseo silente de pertenecer a aquel mundo de acero y sudor. El choque de espadas resonaba en su pecho, como una melodía olvidada que de alguna forma ya conocía. Cuentan que un día persiguió a un caballo salvaje hasta que ambos, exhaustos, cayeron sobre la tierra reseca. No fue por orgullo ni desafío. Quería saber si podía lograrlo. Nadie presenció la escena. Solo regresó con los brazos llenos de moretones y una sonrisa que no se borró, a pesar del dolor. Nadie le enseñó a correr como lo hacía. Sus piernas no eran impulsadas por metas visibles. Corría como si estuviera siguiendo algo que aún no había nacido, tal vez un ideal, tal vez su propia paz interior. Sus ojos, incluso de niño, llevaban la tormenta de alguien que ya había vivido demasiado, alguien que no buscaba respuestas, sino propósito. Los días pasaron. El niño creció. Algunos lo olvidaron, pero el polvo que levantaba al correr seguía hablándole a la tierra. Si esta historia te ha conmovido, si algo en ella ha tocado tu alma, no dudes en apoyarnos. Cada gesto, por pequeño que sea, nos permite seguir contando relatos como este, porque mientras unos simplemente observan el viento, otros corren con él, y ese niño, que una vez corrió entre olivos, se convirtió en un hombre, mientras los demás seguían esperando desde la sombra. Su madre hablaba poco de su padre, y aunque sus hermanos eran conocidos en la región por su bravura y liderazgo, él nunca se refugió en sus nombres, no por desprecio, sino porque entendía que debía construir el suyo. No quería que lo recordaran por su linaje, sino por sus huellas. En las noches claras subía descalzo al techo de su casa, cruzaba los brazos tras la espalda y alzaba la mirada al firmamento, como quien espera una señal, como quien escucha un llamado que nadie más puede oír. Nadie lo supo entonces, pero ese muchacho no corría para alejarse de algo, corría hacia algo que aún no había llegado, hacia un instante que todavía no existía, hacia una lucha que aún no tenía forma, hacia un nombre que aún no había ganado. En una tierra de reyes, profetas y promesas, a veces los que dejan huella no son los que gritan más fuerte, son los que se deslizan como viento, silenciosos, hasta que el polvo tras ellos recuerda que pasaron por allí. Y así siguió corriendo, sin órdenes, sin aplausos. Solo el viento lo acompañaba. Mientras otros niños intercambiaban historias y lanzaban piedras a las cabras que pasaban, él prefería entrenar. Lo hacía en silencio, siempre solo. No necesitaba palabras. Cuando se movía todos lo notaban. Sus manos eran rápidas, sus ojos atentos, su andar sigiloso como el de un cazador. Algunos decían que intentaba probarse a sí mismo. Otros pensaban que había nacido con un fuego imposible de apagar. Lejos del bullicio, practicaba con una lanza de madera. Giraba sobre la tierra agrietada como si luchara contra sombras que solo él podía ver. Nadie lo observaba, nadie lo aplaudía, pero eso no importaba.
no tuvo instructores. Ningún hermano le corrigió la postura. Aprendía mirando desde lejos. Observaba los rostros de los que regresaban del combate con las ropas manchadas de sangre y los rostros bañados en sudor. Cada cicatriz contaba una historia. Cada paso renqueante, una lección. No quería ser recordado como el hermano de. Anhelaba que su nombre se alzara por méritos propios, sin gritos, sin alardes, con integridad. En las comidas buscaba sentarse junto a los más veteranos. No interrumpía, solo escuchaba. Se empapaba de sus relatos como quien bebe sabiduría, rara vez hablaba. Pero cuando lo hacía, no eran palabras vacías ni preguntas comunes. Eran cuchillas finas, dirigidas al núcleo de lo que importaba. No quería oír relatos de conquistas ni celebraciones. Lo que deseaba saber era otra cosa: los errores. ¿Cómo habían escapado? ¿Cuándo fallaron? ¿Por qué aún respiraban? Porque para él, la supervivencia no era suerte, era sabiduría. Una mañana, uno de los soldados con tono burlón le arrojó una lanza de verdad. «A ver si puedes sostener algo más pesado que madera», dijo entre risas. Nadie esperaba nada de él, pero el muchacho atrapó el arma en el aire, la sostuvo con firmeza y dio un paso adelante como si hubiera nacido con ella. La risa cesó. Ese fue el último día que alguien dudó de él abiertamente. Y sin embargo, no era su fuerza lo que lo distinguía, era su silencio. No presumía, no intentaba destacar. Si alguien lo provocaba, no respondía con palabras, respondía con hechos. Y era esa serenidad, ese autocontrol absoluto, lo que hacía que los demás se replegaran apenas cruzaba el umbral de una sala. Tenía velocidad, sí, pero también sabía esperar. Podía quedarse quieto durante horas observando, comprendiendo, anticipando, y cuando llegaba el momento de actuar, no vacilaba. Aquella mezcla, paciencia y decisión instantánea, lo hacía impredecible y, por eso mismo, peligroso. Los líderes comenzaron a notar su presencia. Su nombre emergía en voz baja entre conversaciones de estrategas y comandantes. «Observen a ese muchacho», murmuraban. «No se mueve sin motivo. Todavía no formaba parte de ninguna unidad de élite. No había sido probado en batallas de gran escala. No lideraba a nadie. Pero alrededor suyo se sentía una energía densa, contenida, como una cuerda tensa a punto de soltar la flecha, como un tambor que aún no golpeó, pero ya hace vibrar el aire». Y eran en esos momentos previos al combate, cuando el mundo parece contener la respiración, justo antes de que suene el cuerno, antes de que la hoja salga de su funda, antes de que la sangre caiga sobre el suelo, que él ya estaba listo, vivía para esos segundos, para el espacio entre la tensión y el estallido, para el aliento antes del impacto, para la calma que precede al rugido. Allí era donde su espíritu despertaba, no porque amara la guerra, sino porque había pasado toda su vida preparándose para ella, y cuando finalmente llegara, él no quería que recordaran su nombre, sino el silencio que se hizo justo antes de que atacara. La primera vez que lo enviaron a una misión real, no hubo discurso ni ceremonia, solo polvo, calor y órdenes gritadas por hombres que ya no creían en los héroes. Era una patrulla, nada glorioso. Acompañar un carro de suministros a través de un sendero disputado. Sencillo. Pero todo soldado curtido sabía que las trampas más letales suelen ocultarse en lo cotidiano. Marcharon sin hablar. La arena se adhería a sus rostros. El sudor empapaba sus túnicas. Él se mantenía en la retaguardia, ojos abiertos, atento a cada sombra, a cada roca sospechosa. Su cuerpo estaba en movimiento, pero su mente escaneaba el terreno como un halcón en lo alto. Entonces, el caos. Un grito rasgó el aire. Flechas, gritos, choque de metales. Algunos quedaron paralizados. Otros golpeaban a ciegas, pero él no. Él avanzó, no por impulso, sino con propósito. Se lanzó hacia el estruendo del combate. En medio del tumulto, un compañero estaba rodeado, con el escudo roto, las piernas temblando. Sin dudar, corrió hacia él, se deslizó por el suelo y golpeó al atacante desde abajo, desestabilizándolo. No fue elegante, no fue glorioso, pero fue eficaz. Ese instante, un latido de coraje bastó para cambiarlo todo.
La escaramuza terminó pronto. Refuerzos llegaron. Los emboscadores huyeron, pero quedaron las miradas y las preguntas en voz baja. ¿Viste lo que hizo? Entró directo. Ni siquiera esperó la orden. No era admiración lo que llenaba esas voces. Era sorpresa, tal vez incluso incomodidad. De vuelta en el campamento nadie lo felicitó, nadie mencionó lo ocurrido, pero un veterano, al cruzarse con él, le dio una leve inclinación de cabeza. Ese gesto hablaba de otra cosa. Era un reconocimiento silencioso. La aceptación dentro de una hermandad sin medallas, la de los que enfrentaron la muerte y no retrocedieron. Pasaron los días, luego semanas, más patrullas, más enfrentamientos, y en cada ocasión lo colocaban un paso más al frente, porque ya no era invisible. Ahora lo veían, pero más que verlo, lo esperaban. Lo fueron empujando cada vez más cerca del filo. Cada encargo, cada marcha, lo ubicaba un paso más adelante, más cerca del peligro, y nunca dijo que no. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Aquello que antes fue un sueño de niño, ser reconocido, ganarse el respeto, ahora pesaba más. El brillo de ser observado había dado lugar a otra sensación, el peso de ser esperado. Una noche, después de una emboscada especialmente brutal, regresó al campamento con la ropa manchada, el brazo cubierto de sangre seca y la mirada perdida. Se sentó junto al fuego, sin decir palabra. A su lado, un recluta más joven se movía inquieto. «¿Por qué nunca dudas?», le preguntó el muchacho sin mirarlo directamente. Asael fijó la vista en las llamas. «No pienso. Me muevo. Si me detengo a dudar, otro puede caer». El joven asintió, aunque sus ojos no se convencieron, y fue en ese instante que Asael comprendió algo. Los demás lo veían como alguien sin miedo, pero en su interior había algo que ninguno mencionaba, algo que no se confesaba entre soldados. Duda, no sobre la lucha ni sobre la causa, sino sobre el precio, porque cada victoria le arrancaba algo, cada enemigo vencido le dejaba una herida invisible, una que no se notaba en su piel, sino en lo profundo. Seguía corriendo, seguía combatiendo, seguía obedeciendo, pero al caer la noche, cuando el campamento se sumía en el silencio y los fuegos se apagaban uno a uno, él recordaba los rostros que ya no estaban, compañeros que parecían igual de fuertes, igual de determinados, pero que no regresaron. No era un héroe, no de verdad, solo era alguien que había dejado de esperar a ser uno, y aún así, su nombre comenzó a escalar entre los altos mandos. Lo incluían en misiones delicadas. Le confiaban encargos que exigían velocidad, sangre fría y lealtad, mensajes urgentes, caminos donde podía haber trampas. Él nunca fallaba, pero no hubo celebraciones. Nadie alzó su copa, solo más polvo, más calor, más silencio. Una tarde, al regresar del límite sur, encontró un pedazo de tela desgarrada entre los amarres de su sandalia. Estaba manchado, quizás de la última emboscada. Lo sostuvo un rato entre los dedos sin moverse. No tenía un significado claro, pero lo hizo pensar en lo efímero, en lo rápido que la vida se transforma en recuerdo, en lo sencillo que es desaparecer. No lo guardó, lo dejó volar con el viento. Esa misma noche, los altos mandos se reunieron. Se hablaba de un conflicto mayor. El norte comenzaba a agitarse. Nombres antiguos regresaban. Is-Boset, Abner. Se hablaba de divisiones, de alianzas tensas. El reino se partía en líneas invisibles, y Asael, el que antes solo corría entre piedras y polvo, ahora estaba entre los pocos autorizados a estar cerca cuando las decisiones se tomaban. Él no hablaba, no intentaba impresionar, solo escuchaba. Pero en su interior lo sabía. Algo se acercaba, algo más grande que cualquier escaramuza. Una prueba que no exigiría solo fuerza, sino alma. Y cuando llegara, no pediría explicaciones, porque hay hombres que nacen para seguir el camino, y otros que nacen para perseguirlo. Él siempre había estado corriendo, y ese camino que se desplegaba ante él, seco, agrietado, cubierto de sombras, parecía haberlo estado esperando. No debía estar allí, no en esa tienda, no tan cerca de esas voces, ni mucho menos en esa mesa donde se trazaban líneas que marcarían el destino de las tribus.
pero allí estaba, callado, de pie junto a una pared, con un pergamino enrollado en sus manos. Lo sostenía para uno de los oficiales, como un simple ayudante. Nadie le había pedido su opinión, no era su lugar, pero algo en las miradas que le lanzaban los generales había cambiado. No era reconocimiento, era expectativa. La tienda olía a humo, a madera quemada, a tensión. Las palabras volaban en susurros, nombres como cuchillas, cortantes, peligrosos. Se hablaba de alianzas resquebrajadas, de generales del norte que reunían fuerzas, de enemigos antiguos disfrazados de nuevos. El nombre de Abner se repetía como un presagio. Asael no dijo nada, solo observaba, y al otro lado de la mesa un hombre imponía sin levantar la voz. No necesitaba gritar, no alzaba la mano, pero cada vez que se movía, la tienda entera se detenía. Era David, el pastor que había vencido leones, el muchacho que se enfrentó a un gigante, el líder que sabía cuándo avanzar y cuándo esperar. Sus ojos se cruzaron por un segundo, apenas un latido, pero en ese instante, Asael se sintió visto, no como un mensajero, no como un soldado. David bajó la vista hacia sus mapas, pero algo en su mirada había cambiado. Ese breve encuentro, ese cruce fugaz de ojos con Asael, no desapareció con el paso de los minutos. Permaneció como un eco silencioso, como una promesa sin pronunciar. Esa misma noche, al borde de la tienda de mando, Asael se encontraba junto a las cajas de provisiones, revisando su equipo con movimientos precisos. Un veterano de barba espesa y mirada endurecida se le acercó y se recostó con tranquilidad contra un poste. «Eres el veloz», murmuró, «el que nunca mira atrás». Asael apenas inclinó la cabeza. El hombre escupió al suelo con desdén, pero no por desprecio. «La velocidad es buena, hasta que llegas al combate antes de que tu mente lo haga». No fue una crítica, tampoco un elogio, solo una advertencia envuelta en la honestidad de quien ha vivido demasiado. Luego se alejó, dejando a Asael con una inquietud inesperada latiendo en el pecho. Los días siguientes no trajeron descanso. Le asignaron tareas más exigentes, misiones estratégicas que requerían astucia, visión y una capacidad especial para desaparecer entre sombras. Ya no era un simple mensajero. Sus pies se convirtieron en los ojos del rey, explorando tierras aún desconocidas, avanzando donde otros temían pisar, y cada vez que regresaba traía más polvo en la piel y más preguntas en el alma. ¿Quién era ahora? La invisibilidad que una vez lo protegió había desaparecido, y con la visibilidad llegó el peligro. Con la confianza vino el peso, y en la guerra todo riesgo tiene su precio. En una patrulla al atardecer, cabalgó junto a sus hermanos, Joab y Abisai. Compartían la sangre, pero no la misma forma de ver el mundo. Joab imponía con voz firme, con la urgencia de quien está acostumbrado a ser obedecido. Abisai, en cambio, observaba más de lo que hablaba. Su liderazgo era calmo, casi silencioso. Asael, menor que ambos, parecía danzar a otro ritmo. No gritaba órdenes, no pedía espacio. Pero cuando surgía el conflicto, él era siempre el primero en moverse. Aquel día, dos unidades, una del sur, otra de las colinas, casi llegaron a las manos por disputas sobre suministros. Las voces se alzaban. Joab apretaba los puños. Abisai pedía esperar. El ambiente se tensaba como un hilo a punto de romperse. Entonces, Asael avanzó, no con palabras, no con autoridad. Simplemente caminó entre los hombres furiosos. Su paso sereno descolocó a todos. Su sola presencia, sin amenaza ni fuerza, fue suficiente para silenciar gritos. El aire pareció aligerarse, y el enfrentamiento se desvaneció. Esa noche, Joab no dijo nada, ni una palabra, pero Abisai se le acercó más tarde, con una mano firme sobre el hombro. «Acallas tormentas que nosotros nunca supimos enfrentar», susurró. Fue lo más cercano a un elogio que había recibido de uno de sus hermanos. Esa madrugada, Asael se alejó del campamento. El cielo estaba limpio, las estrellas distantes. Cruzó los brazos, miró hacia lo alto y respiró profundamente. El viento jugaba entre la hierba seca. A lo lejos, el aullido de un lobo solitario rompía la quietud.
Pensó en los rostros que había encontrado, soldados con familias, jóvenes que fingían no temer, miradas que reflejaban la suya. Pensó en David, en aquella mirada que, sin una palabra, le había entregado una carga invisible. Y pensó en su espada. Ya no era un adorno, no era prestada ni ceremonial, era suya, forjada para luchar, no para mostrar, perfectamente equilibrada, silenciosa, letal. La desenvainó lentamente, dejando que la hoja brillara bajo la luna. No la alzó, no la blandió, solo la sostuvo y entendió. Aquel acero no lo protegería de lo que venía, porque el peligro no estaba solo del otro lado de las colinas, estaba también en el campamento, en las miradas, en las decisiones que exigirían más que valentía, exigirían alma. Había partes de sí que todavía no estaba listo para ofrecer. Pero eso no importaba, porque no temblaba, no buscaba gloria, no soñaba con títulos. Lo único que anhelaba era que cada paso contara, que no estuviera corriendo en vano, sino hacia el lugar correcto. Y al observar el cielo oscuro, con el polvo aún en sus pies, comprendió una verdad. Ser visto por un rey no significa estar preparado, pero a veces es suficiente para comenzar. Las tensiones aumentaban, lentas, insidiosas, como humo escapando por debajo de una puerta antes de que el fuego se haga visible. Las noticias llegaron desde el norte. Los remanentes de la casa de Saúl habían elegido a su hijo, Is-Boset, como sucesor, no por mérito, no por un llamado divino, sino porque temían lo desconocido más de lo que confiaban en el cambio. No eligieron a Is-Boset por grandeza ni por valor, lo eligieron por temor, porque en el fondo temían más lo incierto que lo nuevo. Preferían la sombra conocida a la posibilidad de luz, y junto a él, como una sombra larga y calculada, estaba Abner. No era un joven impetuoso ni un guerrero temerario, era otra cosa, una figura legendaria, con mente táctica y lealtad inquebrantable. Había estado al lado de Saúl hasta el último aliento y ahora estaba allí, guiando al hijo del rey caído. Cada paso suyo tenía peso, cada decisión, una consecuencia. No era impulsivo, no era blando, pero era peligroso. En el campamento de David, la respuesta no fue ruido ni alarma, fue silencio. Un silencio que en los tiempos de guerra nunca es quietud, es el sonido de hojas afiladas, de planes discutidos en voz baja, de pasos firmes que ensayan batallas aún no declaradas. Uno a uno, los mensajeros salieron con urgencia. Los líderes llamaron a sus tropas. Las carretas de provisiones comenzaron a rodar. Las tiendas se reorganizaron. La tormenta venía, no desde tierras extranjeras, sino desde el corazón del propio pueblo. Asael observaba todo sin sobresalto. Su mirada era tranquila, su pulso constante. No necesitaba que nadie le explicara. Lo veía en los rostros de los soldados. La inquietud, la ansiedad velada, ese silencio denso que precede a lo irreversible. No preguntó nada. Preparó su equipo como siempre. Túnica, espada, botas, raciones. La misma rutina, pero esta vez con una sensación que no tenía nombre. No era miedo, no era emoción, era algo más profundo, más definitivo. A su alrededor, los hombres entrenaban con más intensidad. Los más jóvenes buscaban señales en sus superiores. Los veteranos limpiaban sus armas con lentitud, como si cada trazo sobre el metal fuera una despedida. Todos sabían que esta batalla no era como las anteriores. Esta tenía raíces viejas y ramas que se extendían hacia el mañana. Joab fue uno de los primeros en reunir a las formaciones. Su voz cortaba el aire como un filo. No le habló directamente a Asael. No era necesario. Su sola presencia junto a él decía todo: sangre camina con sangre. Abisai se inclinaba sobre los mapas, trazaba rutas hacia Gabaón, marcaba puntos vulnerables, posibles emboscadas. Hablaba poco, y cuando lo hacía su voz parecía cubierta por una capa de hielo que ocultaba un mar en ebullición. Asael no preguntó dónde lo ubicarían. Lo sabía, siempre lo sabía. Delante, siempre al frente. Y así llegó el día. Antes de que el sol pudiera elevarse por completo, la marcha comenzó. Las sombras se estiraban sobre la tierra como dedos silenciosos. La columna avanzaba con ritmo medido, preciso, sin cánticos, sin himnos, solo respiración
y determinación. Las botas golpeaban el suelo seco al unísono, las lanzas tintineaban contra las espaldas. El polvo flotaba como una bruma antigua, como ceniza de guerras pasadas. El viento apenas susurraba entre los olivos. Solo eso, y el peso de miles de pasos que no hablaban. Asael marchaba cerca de la vanguardia, los ojos escaneando el horizonte. Su corazón no se aceleraba, su mente era filo puro. No pensaba en gloria, no se preguntaba quién vencería. Solo anhelaba llegar a donde debía correr. El sendero hacia Gabaón era estrecho, retorcido. Las colinas abrazaban los flancos. Un sitio perfecto para el conflicto. Pero no hubo enemigos. Aún no. Solo el murmullo del viento y la promesa latente de lo inevitable. Durante una pausa breve, se sentó bajo una higuera torcida. Sus dedos acariciaron el borde de la hoja de su espada. Estaba limpia, equilibrada, lista. Un joven soldado, a su lado, le ofreció agua. ¿Crees que volveremos siendo los mismos? Asael lo miró, sin pena, sin falsa certeza, solo con verdad. Nadie regresa igual. El muchacho asintió, sin saber si esa frase era consuelo o advertencia. Al caer la noche, el campamento se estableció cerca del lugar donde se esperaba la batalla. Las fogatas chisporroteaban, el pan se repartía en silencio, las armaduras se revisaban una y otra vez, como si la repetición pudiera proteger más que el acero. Joab caminaba alrededor del campamento, hablando en voz baja con sus oficiales. Abisai rezaba en silencio, los ojos cerrados, las manos juntas. Asael, en cambio, se mantenía al borde del resplandor de la hoguera, la mirada fija en lo que no podía verse aún. Él ya estaba allí, ya corría, no tras un enemigo, sino tras algo más grande. Se alejó en silencio, unos pasos, nada más, y se detuvo bajo el cielo abierto. Las primeras estrellas empezaban a asomar. Respiró, cruzó los brazos y susurró unas palabras. No fueron una plegaria, tampoco una promesa, solo un pensamiento, sencillo, preciso, inmenso. Déjame llegar a lo que nací para enfrentar. Eso fue todo lo que sus labios dijeron antes de que el viento respondiera. Una ráfaga suave dobló la hierba seca, como si la propia tierra quisiera señalarle el camino. Regresó al campamento en silencio. Los soldados dormían aunque el descanso era inquieto. Hasta los sueños parecían caminar con cuidado. Asael no cerró los ojos. Permaneció acostado de espaldas, una mano sobre el pecho, la otra cerca de su arma. No era la muerte lo que le impedía dormir, era la certeza de que el camino que pisaba ya no ofrecía regreso. No porque fuera a caer en batalla, sino porque iba a cambiar, inevitablemente, irreversiblemente, y en su interior ya lo había aceptado. El aire matinal era denso, no llovía, no había niebla, pero algo invisible cargaba el ambiente, una presión muda que se posaba sobre los hombros de todos. Aún no había amanecido, y ya los hombres se vestían en silencio, repasando sus espadas con manos temblorosas. Asael ya estaba de pie, no había dormido, sabía que el sueño no tenía lugar en momentos como ese. Se había quedado quieto toda la noche, con los ojos abiertos, escuchando las respiraciones a su alrededor, algunas tranquilas, otras cortas, otras contando lo que quizás sería su última madrugada. El trayecto hacia Gabaón era corto. Más allá de las colinas, se extendía el campo abierto como una página aún sin escribir, esperando ser marcada con sangre. Dos ejércitos se enfrentarían allí, uno fiel a David, el otro aferrado al eco de la casa de Saúl. No habría intermediarios, ni palabras, ni treguas, solo guerra. Joab reunió a las tropas con la precisión de quien ha hecho esto muchas veces. No necesitó gritar. El orden reemplazó al ruido. Los hombres se formaron, los ojos fijos hacia el frente. No hubo discursos. Nadie los necesitaba. Abisai pasó por cada división. Su rostro era de piedra. Cuando llegó ante Asael, se detuvo. Lo miró. Asintió una sola vez. Luego, siguió su camino. No hubo palabras, solo entendimiento. Al acercarse al campo de batalla, vieron a las tropas enemigas formadas. A lo lejos, las armaduras reflejaban la luz como un río de hierro. Las lanzas se alzaban como un bosque de muerte. Nadie se movía. En el centro de esa muralla humana
Estaba Abner, alto, imperturbable. Su mirada recorría el horizonte con la calma de quien ya ha calculado cada paso. Asael lo detectó al instante, no por insignias, no por estatus, sino porque algo en su interior se agitó. Aunque la distancia impedía ver con claridad, no le hizo falta más. Lo supo, lo sintió, y algo en su pecho respondió sin pedir permiso. La orden de avanzar no fue un grito, sino un murmullo que se deslizó de hombre en hombre, de voz en voz. Los escudos se alinearon, los pies comenzaron a moverse, las dos fuerzas empezaron a acercarse, como si el mundo entero contuviera el aliento. El corazón de Asael latía con fuerza, pero no por miedo. Era ritmo, era destino. No pensaba en morir, pensaba en moverse, en actuar, en cumplir aquello para lo que había nacido. El choque fue brutal, como una tormenta cayendo desde el cielo. Metal contra metal, gritos que se volvían rugidos, tierra que explotaba bajo las botas, confusión, sangre, caos. Y sin embargo, Asael no perdió su dirección. Tenía un solo destino, un solo rostro en la mente. Abner lo vio moverse entre la multitud, dirigiendo no con gritos, sino con eficacia. Los soldados se apartaban a su paso, no por temor, sino por respeto. Su manera de moverse era exacta, letal, sereno. Asael no dudó, corrió, como una flecha, como una palabra que ya no podía retirarse. Se deslizaba entre los enfrentamientos, esquivando lanzas, ignorando gritos, atravesando líneas como si el caos no lo tocara. Cada zancada era una nota de una canción que solo él podía oír. ¡Abner!, gritó. El general giró ligeramente. Bastó ese gesto para confirmar lo que ya sabía. Sus miradas finalmente se encontraron, y por un segundo, el tiempo dejó de avanzar. No fue una mirada de odio, tampoco de desafío, fue reconocimiento. Abner elevó la voz, lo justo para ser oído por encima de la batalla. «Vuelve, este no es tu momento». Asael no respondió, solo corrió más rápido. Abner aceleró el paso, no porque huyera, sino porque no deseaba esa confrontación, no con él, no así. «Asael, escúchame, da la vuelta, busca a otro». Pero Asael ya había cruzado la línea en su mente. Y no había regreso. «Asael, escúchame, da la vuelta, busca a otro». Pero el corredor no frenó. Su mente ya había cruzado un umbral al que su cuerpo aún no había llegado. No era orgullo, no era sed de fama, era ese instante, el que siempre lo había estado esperando, y no pensaba dejarlo escapar. A su alrededor la batalla se desdibujaba. Sonidos, movimientos, choques, todo se volvía eco. Solo quedaba una cosa, la figura de Abner delante de él, el hombre al que perseguía, el objetivo que ardía en su pecho. «Por favor», gritó Abner de nuevo, su voz ahora teñida de angustia. «No me obligues a hacer esto». Asael no contestó. Sus pies golpeaban la tierra con firmeza. Su respiración era constante. Cada músculo de su cuerpo apuntaba en una sola dirección. Una última súplica surgió de la garganta de Abner. «No hay honor en esto. Déjame ir». Silencio. Y entonces, el giro. Rápido, instintivo. Abner giró con destreza, apuntando con la base de su lanza, no con la punta. No buscaba herir, solo detener, solo apartarlo, impedir lo inevitable. Pero Asael ya estaba demasiado cerca, demasiado rápido, demasiado resuelto. No pudo detenerse. La fuerza de su propia decisión selló su destino. El sonido fue breve, sordo, inapelable, un golpe seco. No fue estruendoso, pero fue definitivo. Y entonces, el silencio. No en todo el campo. La guerra seguía rugiendo, pero alrededor de Asael, el tiempo se detuvo. Cayó, sin gritos, sin resistencia, solo la gravedad haciendo lo suyo. Su cuerpo se desplomó sobre el polvo que una vez había surcado con orgullo. El viento, por primera vez, no se movió. Los soldados más cercanos, tanto aliados como enemigos, se detuvieron, no por respeto, por desconcierto. El más veloz de todos, el que nunca se detenía, ahora yacía inmóvil. Abner quedó inmóvil, no levantó los brazos, no habló. Su lanza bajó apenas, su rostro no mostraba victoria,
solo pena. Asael no se levantó. El campo de Gabaón no lloró. No necesitó hacerlo. La tierra ya había presenciado demasiada muerte, pero algo se quebró, algo invisible, vital. Un hilo se rompió, y aunque las espadas siguieron chocando y las voces siguieron gritando, una parte de la batalla terminó allí. Cuando el que siempre corría dejó de dar un paso más, pasaron algunos segundos antes de que alguien entendiera lo que había ocurrido. En medio del estruendo, donde el caos era costumbre y la muerte rutina, ese instante rompió el ritmo. Los que corrían se frenaron, los que luchaban aflojaron sus manos. Hasta los que estaban enfrascados en combates personales se detuvieron, sintiendo que algo esencial se había resquebrajado en el aire. Asael estaba en el suelo, su rostro vuelto hacia el cielo, su pecho inmóvil, una nube de polvo flotando suavemente alrededor de su cuerpo, como si el mundo aún se rehusara a aceptar su ausencia. No hubo alaridos, no palabras finales, solo un silencio tan profundo que ni el viento se atrevió a perturbarlo. Abner permanecía cerca, con la respiración agitada, no por cansancio, sino por algo más hondo, como si su alma hubiera chocado contra una verdad que no quería enfrentar. No lo había planeado. Sus advertencias no eran táctica, eran sinceras. Quiso evitarlo, pero las decisiones ya se habían tomado antes del golpe. La velocidad, como el destino, no le había dejado opción. Miró el cuerpo de Asael, apretó la mandíbula. Ninguna palabra escapó. Aquel joven que lo había perseguido con fuego en la mirada, ahora yacía en silencio, y ese fuego, extinguido. Alrededor, poco a poco, los guerreros comprendían, el más veloz, el silencioso, el que era como una tormenta imposible de alcanzar, ya no estaba. Una oleada de emoción atravesó las filas. No fue estruendosa, no fue llanto, fue como escarcha cubriendo hojas, silenciosa, repentina, irreversible. Joab no lo vio, pero lo sintió. Lejos del centro, en medio del combate, se detuvo, en pleno ataque. Algo en el aire cambió, algo en su interior se rompió. Cuando la noticia le llegó, no con palabras, sino con miradas, con gestos tensos, no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sus dedos apretaron más fuerte el arma, sus hombros se endurecieron y aspiró hondo, como quien intenta contener algo más que el dolor. Abisai se acercó rápidamente, cayó, dijo. Joab no preguntó quién, ya lo sabía. Mientras se abrían paso entre los cuerpos y el polvo, los soldados se apartaban en silencio. Era como si el mismo mar se partiera ante ellos, no por temor, sino por respeto. Nadie explicó nada, nadie se atrevió a interrumpir, y allí estaba él, inmóvil, tan quieto como una piedra, la espada a su lado, el rostro en calma, como si el sueño le hubiera llegado demasiado pronto. Joab se arrodilló, una rodilla hundida en la tierra. No tocó el cuerpo de inmediato, solo lo miró, o mejor dicho, miró el vacío en la tierra, el vacío en su pecho, el vacío que se había abierto con una pérdida que nadie podía deshacer. Asael no era solo un guerrero, no era solo un hermano, era prueba viviente de que el coraje no necesita gritar para ser escuchado. Corría cuando los demás dudaban, actuaba sin que se lo pidieran, y ahora estaba ausente. No porque hubiese fallado, sino porque creyó, porque eligió. A unos pasos, Abner permanecía de pie, los ojos pesados, el rostro pálido. Joab no lo miró, aún no. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. «¿Le advirtió, verdad?», preguntó Abisai. Joab asintió, apenas moviéndose. «Sí». «¿Y aún así lo siguió?». «Siempre lo haría». No había reproche en su tono, ni análisis. Solo hechos, fríos, inalterables. Joab se levantó lentamente, como una montaña arrancada de sus cimientos, los puños cerrados, la mandíbula firme. El comandante, que solía tomar decisiones con precisión, ahora ardía con algo más profundo que rabia. Entonces miró a Abner, no con odio, con decisión. El general bajó la cabeza levemente. No dijo nada, no ofreció excusas, no eran necesarias. Ambos sabían lo que había pasado, la persecución, las advertencias, el final.
No lo quería así, dijo finalmente Abner, apenas audible. Joab no respondió. A su espalda, los soldados comenzaron a mover el cuerpo de Asael con cuidado, sin prisa, sin voces. Solo respeto. El campo de batalla había cambiado. Ya no era solo tierra manchada de sangre, ahora era sagrado, no por lo que se ganó, sino por lo que se perdió. Esa noche no hubo cantos. El campamento quedó en un mutismo denso. Las fogatas crepitaban bajas, tímidas. La ausencia de Asael resonaba más que cualquier trompeta. Joab se quedó solo, en el límite del campamento. Miraba el horizonte sin decir palabra. Su espada estaba desenvainada, enterrada hasta la mitad en el suelo, como una señal, como una lápida no escrita. Abisai estaba cerca, pero no lo interrumpió. Sabía que no debía hacerlo. Habían compartido muchas batallas, visto caer a compañeros, se habían acostumbrado a convivir con la muerte. Pero esto era diferente. Esta herida no sanaría con tiempo ni con victorias. Quedaría abierta, filosa, enterrada, ardiendo. Joab era el mayor. Había enseñado a Asael a empuñar la espada. Lo había reprendido 1000 veces por su impulso. Lo había rescatado del peligro más de una vez. Y no estuvo allí cuando más importaba. Esa era la carga que ahora debía arrastrar. No había venganza que aligerara ese peso. Ningún triunfo lo borraría. Y sin embargo, la sed de justicia comenzó a encenderse en su pecho. No por furia, no por ley, sino porque, cuando un hermano cae y el que lo derribó aún respira, el silencio se vuelve insoportable. Al otro lado del valle, en el campamento de Abner, el duelo tenía otra forma. Él no quería esa muerte, no la buscó, pero la carga ahora le pertenecía, y aunque el conflicto lo llamaba a moverse, su alma seguía anclada al lugar donde Asael cayó. Allí murió alguien que eligió el coraje en vez de la prudencia, la convicción por encima del mando, y corrió directo hacia su destino, sin mirar atrás. Los días continuaron, las tropas se reagruparon, las decisiones siguieron, las treguas se discutieron, las líneas fueron trazadas otra vez, pero nada cambiaría lo que quedó escrito en Gabaón. Una cicatriz fue tallada en la tierra, y en los corazones, y en la memoria. El cuerpo fue trasladado en silencio, sin cánticos, sin estandartes. Solo hombros firmes cargando el peso de quien una vez corrió más rápido que cualquier voz tras él. El cuerpo de Asael, envuelto en un manto manchado de polvo y recuerdo, fue depositado en el centro del campamento. Los hombres se reunieron, no por órdenes, sino por instinto. No para llorar en voz alta, sino para estar allí de pie, reconociendo que algo grande se había perdido. Joab no se unió de inmediato. Permanecía en la periferia, cubierto aún por la mugre del día, mirando la senda donde todo había cambiado. Su espada seguía junto a él sin ser tocada desde entonces. No por paz, sino por decisión, Abisai se mantenía de pie junto al cuerpo de su hermano, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. No lloraba, ninguna lágrima escapaba de sus ojos. Pero su silencio ya no era el mismo. No era ese silencio contemplativo por el que todos lo conocían. Era una calma tensa, al borde de la ruptura, como una presa agrietada, conteniendo un río de furia a punto de desbordarse. Más tarde, cuando la mayoría volvió a sus puestos y las llamas se apagaban entre murmullos, Joab se acercó al lugar donde Asael descansaba. Se arrodilló sin vacilar. No hubo oración, no hubo palabras, solo un susurro, una frase que no fue escrita, una promesa que el viento recogió y ocultó en su pecho, una promesa que, desde ese instante, marcaría cada uno de sus pasos. Desde aquel momento, Joab ya no necesitó permiso, ni estrategia, ni consejo. Tenía un nombre, y con eso bastaba. El campamento volvió al movimiento. Las órdenes fueron retomadas. Los exploradores salieron. La guerra no concede tiempo para la tristeza, pero en el interior de Joab, una línea se había cruzado. No una frontera en un pergamino, sino una más profunda, la que separa lo que un hombre debería hacer de lo que siente que debe hacer. 2 días después, David